Investigar en comunicación, desde nuestro punto de vista, es sobre todo responder a desafíos y especialmente a interrogantes que están en nuestro día a día, desde un ámbito profesional muy específico, pero también desde una transversalidad que es insoslayable. Bueno, la comunicación es todo, y en ese sentido, y en ese alcance tan amplio, lo que deberíamos hacer es recuperar la jerarquía, la autonomía y el rol protagónico de la comunicación en nuestros directorios, en nuestros rankings, dejando que sea un elemento secundario o una parcela muy delimitada de otro tipo de territorios del conocimiento. Y creo que ese es el gran esfuerzo que varios teóricos han venido haciendo en España y en América Latina, entre ellos Miquel de Moraga, Javier Marzal, José Manuel Pérez Tornero, y se tiene que intentar que se reconozca la importancia de lo que es y significa comunicar como elemento y territorio autónomo, y también como un elemento donde se respaldan y se apoyan muchos otros territorios del conocimiento. Totalmente. O sea, volvemos a la misma hipótesis o a la misma reflexión. Estamos hablando de escenarios que poseen las preguntas, la tradición, los proyectos, las metodologías para poder abordar objetos de estudio cambiantes, renovados y muy importantes en nuestro día a día. Por lo tanto, creo que tenemos que ser capaces de conferir esa autonomía en el hacer, en el mirar, en el investigar, que hasta el momento no hemos conseguido materializar al 100%. Bueno, yo creo que entre método y técnica deberíamos incorporar un eslabón intermedio que es metodología. Creo que el método alude a las etapas o fases que nos van a llegar, nos van a permitir abordar esa investigación o ese estudio. La metodología es cómo validamos, mesuramos, comprobamos la capacidad, la eficacia de ese método. Y finalmente las técnicas son los instrumentos, los recursos que vamos a utilizar para una metodología o una aproximación descriptiva, experimental, poder materializarla en evidencias, en resultados y en último término en conclusiones concretas. Creo que son tres eslabones, método, metodología y técnicas conectados, pero que cada uno tiene su especificidad que no debemos dejar de considerar como algo muy importante. Siempre tiene que comenzar con una pregunta. Creo que nosotros debemos redefinir no solo la investigación, el investigar, sino también el educar, y dejar de fundamentar todo lo que hacemos en respuestas para empezar a construir un conocimiento, una mirada y un pensamiento crítico a partir de las preguntas. ¿Qué sucede? Que para escribir una buena pregunta hay que saber hacer buenas preguntas, y creo que esto es algo que nos está faltando. Interrogarnos, preguntarnos sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que podríamos hacer y sobre todo sobre lo que podemos aportar. Investigar es hacerse preguntas. Einstein ya decía que no podemos resolver un problema del ayer haciéndonos las mismas preguntas que cuando ese problema fue generado. Tenemos que ser capaces también de adelantarnos a las preguntas. Las más utilizadas, no sé si son las más idóneas, desde mi punto de vista son sobre todo a nivel cualitativo, los grupos focales y el método Delphi. Yo creo que esas dos, junto a la entrevista en profundidad, son técnicas que tienen una presencia destacada en la investigación en comunicación. Creo que es pertinente porque todas ellas se estructuran alrededor de una acción decisiva, que es el de dialogar y escuchar. Si dialogar es difícil, escuchar cada vez es más complicado, lo cual no significa que sigue siendo una acción, una competencia y una habilidad decisiva y crucial, no solo para cualquier investigador, sino para cualquier comunicador e incluso para cualquier ciudadano. Creo que la tendencia actual nos lleva a identificar la encuesta como la técnica cuantitativa que más se está utilizando,
y también creo que entraña un riesgo, porque nos puede llevar a estudios demasiado descriptivos o diagnósticos y por lo tanto esquivar lo que es la enjundia más cualitativa, el elemento más reflexivo que no debíamos dejar de abordar o trabajar desde el punto de vista de la investigación en comunicación, sobre todo porque los fenómenos que a nosotros nos interpelan son fenómenos muy cambiantes, muy constantemente renovados y por tanto esa foto del momento se transforma rápidamente en una instantánea diferente. Por lo tanto creo que la encuesta es un instrumento cuantitativo que puede sumar, pero no debería ser el único. Bueno, creo que en el contexto actual hemos pasado de una sociedad de la información a una sociedad de la infoxicación. Hemos pasado a una sociedad donde impera el ruido digital y deberíamos buscar la melodía informativa. Incluso la pandemia planetaria del coronavirus, a través de la Organización Mundial de la Salud, nos ha recordado, no ha creado, pero nos ha recordado la importancia y la gravedad de un concepto que es el concepto de infodemia. Vivimos rodeados, y es una buena noticia, de muchísimos emisores. Vivimos rodeados, y es también una mala noticia, de muchísimos emisores. Y en esa sobreabundancia informativa y desinformativa es donde comienzan a emerger las fake news, los bulos informativos, la información manipulada o intencionadamente tergiversada, y donde nace un elemento decisivo, que es la capacidad autónoma de mirar críticamente, o si queremos la necesidad o casi la urgencia de un pensamiento crítico. Y si nos aferramos a la educación en medios, a la educación mediática, a la media literacy, pues veremos que es muy importante no solo acceder a las tecnologías, sino tener una capacidad para evaluarlas, interrogarlas, analizarlas, incluso aplicarlas en la creación de contenidos. Necesitamos, si queremos que haya buenos ciberperiodistas, tener buenos ciberciudadanos. Y no siempre son dos cosas que van de la mano. La cátedra se ha focalizado en los últimos años en el trabajo de confluencia entre tres grandes ámbitos, que son la media literacy, los desafíos periodísticos y los desarrollos tecnológicos. Especialmente estamos implementando una línea focalizada en la inteligencia artificial con el objetivo de identificar las posibilidades que esa tecnología nos permite para mejorar, enriquecer o renovar los servicios y contenidos informativos. Hemos llevado a cabo varios estudios que han desembocado en publicaciones y en un manual o libro sobre la materia, y actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación, en un I+D, que es un proyecto con una finalidad muy práctica, porque queremos desarrollar una herramienta de verificación y lo que estamos intentando hacer es mapear qué tipo de herramientas, plataformas o recursos existen desde el punto de vista de la desinformación y verificación de contenidos, para luego construir nuestra propia herramienta, que será una herramienta de uso abierto para toda la ciudadanía. El futuro siempre es incierto. Yo creo que si tuviéramos que identificar algunos escenarios que sin duda van a ser muy generosos en la ideación o en la generación de preguntas, uno de ellos es el de la inteligencia artificial. Estamos, creo, viendo la punta de un iceberg tremendo, no sé si en el sentido positivo, negativo o, insisto, lleno de numerosos interrogantes. Pero sobre todo creo que es muy importante que la universidad entienda que no tenemos únicamente que responder a las preguntas o a las necesidades de la industria, y la industria tiene que entender que la universidad no se limita únicamente a responder a sus problemas o a sus necesidades más puntuales, sino que esa flecha tiene que ser bidireccional, y esto significa y implica que las universidades, de la mano del mercado, de los desarrollos más empresariales, tenemos que ser capaces de anticiparnos, de adelantarnos, y no simplemente de ir al regazo de lo que pasa, de lo que sucede y de lo que siempre nos acaba pasando por encima, porque no hemos sido capaces de anticipar, de idear, de vislumbrar ese futuro.
Creo que ahí hay un gran desafío, que deberíamos ser capaces de empezar a investigar lo que todavía no existe, lo que todavía no se ha producido, pero que como investigadores, de la mano, insisto, de colegas de otras disciplinas, podemos empezar a aterrizar como posibles y potenciales objetos de estudio. A un estudiante que empieza a trabajar en el ámbito de la investigación en comunicación, yo le diría que hay 3 elementos que son decisivos. Uno es el de las preguntas, tener una pregunta clara, un desafío claro. El segundo es el de la pasión, es decir, abordar un tema que realmente te motiva, que es sugerente para ti, que piensas que realmente va a ser de utilidad. Y luego, sobre todo, el de la actitud, que implica constancia, perseverancia y entender que no solo en el día a día la investigación es complicada, sino también a nivel coyuntural, pues sabemos que la situación de los investigadores en España y en el mundo no es la idónea y por lo tanto a veces se convierten en auténticos superhéroes y por tanto hemos de ser capaces de entender que investigar no es fácil, que investigar no es algo gratuito y convencer a nuestras sociedades, a nuestros conciudadanos, de que investigar es necesario, es importante y es lo que nos va a permitir construir y crear mejores sociedades. He estado pensando y es una pregunta difícil, porque escoger 3 sería dejar fuera a muchos otros. Y no me atrevo a hacerlo, y recuerdo una reunión en la que participé en los primeros años en que era docente, donde se produjo una suerte de discusión entre 2 profesores, porque uno quería establecer el listado de lecturas básicas que un estudiante de periodismo tenía que haber leído, y el otro le respondía, y me pareció de interés, que hacer ese listado significaría dejar fuera muchos autores, significaría plantear un sesgo sobre un ámbito temático determinado y un poco el aprendizaje que yo saqué o el que yo me construí es que cada uno tiene que ser capaz de construir o de encontrar sus mejores lecturas. En mi caso yo más que lecturas te hablaría de autores que para mí han sido muy importantes en mi formación como investigador, a nivel más internacional o global, en esa aldea global que él mismo acuñó. Creo que Marshall McLuhan es un buen punto de partida. Luego, por también el punto de inflexión que significó en mi vida, Nicolás Negroponte fue también un teórico que me sirvió para entender el cambio que venía, el diluvio que se avecinaba. También es cierto que predijo que en el año 2001 iban a desaparecer los libros en soporte físico. Estamos en el 2022 y todavía no han desaparecido, pero sí que nos convenció a todos de que entre el átomo y el bit había una diferencia y eso ha sucedido muy importante. Y en tercer, pero no menos importante lugar, yo aludiría a una autoría blanca o transparente que son ese conjunto de colegas, investigadores que están en el día a día, no solo en las revistas científicas, que es un escenario importante, sino también en esa reflexión, parece ser que romántica y muy a mi pesar, algo olvidada, que es la de construir libros en el sentido más tradicional. Yo creo mucho en la labor y el compromiso de la academia por seguir esculpiendo ese producto, en el buen sentido de la palabra, que es un libro, con todo lo que significa, de tiempo, de inversión, de reflexión y de cariño, porque la investigación en comunicación va a ser una buena investigación si le dedicamos tiempo de calidad. Y creo que todavía hay algunos que se atreven a hacerlo, pero la tendencia preocupante es justamente a invertir poco tiempo para obtener muchos resultados. Creo que deberíamos volver a esos autores, a esos libros que no trabajaban versus a la prisa o al objetivo final, sino simplemente para dejar un contenido sólido, un contenido que perdurara durante los años. Y eso también es muy importante, porque si Italo Calvino decía que hay que leer a los clásicos, nosotros deberíamos recuperar la importancia de leer a teóricos de la comunicación, colegas, compañeros y compañeras, que dijeron cosas, incluso en el siglo pasado o mucho antes, que siguen teniendo vigencia hoy.